Bienvenidos a Toda Química, una web pensada para estudiantes como vos que buscan comprender el maravilloso mundo de la química. El tema que nos toca hoy es formación de compuestos. ¿Qué es la formación? Es la unión entre elementos o moléculas. Se puede realizar de dos maneras, por método de ensamble o por el método de reacción química. Por método de ensamble es el intercambio del número de oxidación, de manera que la molécula siempre sea neutra, es decir, que su carga total sea cero. En este caso veremos la reacción de oxidación del aluminio. Esto ocurre mediante el intercambio de número de oxidación entre el catión aluminio y el anión oxígeno, o también a veces llamado anión óxido. ¿Sí? Este nos da como resultado el óxido de aluminio. Como dijimos, es un intercambio entre los números de oxidación, que se puede ver en la flecha. ¿Sí? El aluminio pasa al oxígeno y el del oxígeno pasa al aluminio. ¿Sí? Es un intercambio del aluminio a oxígeno, oxígeno a aluminio. Bien. Bueno, veremos el método directo, ¿sí? O el método de reacción química, ¿sí? Que es una combinación de elementos o moléculas en su estado libre, es decir, con carga cero. En este caso veremos que el aluminio está en estado sólido y el oxígeno en estado gaseoso, ¿sí? Es porque es como se encuentra naturalmente y, como dijimos, es una combinación de elementos en su estado natural. Bueno, al juntar estos dos, nos da como resultado también el óxido de aluminio. Criterios para la formación de compuestos. Existen distintas reglas básicas que hay que tener en cuenta a la hora de formar un compuesto. Estas son algunas de ellas. Los metales actúan como cationes, los no metales actúan como aniones. En el método de la reacción química, flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno son diatómicos, es decir, que se encuentran unidos de a dos de a grupo en la naturaleza, ¿sí? Por el método de ensamble, el oxígeno se representa como O-2, también a veces llamado como anión óxido. El hidrógeno positivo es para los ácidos y el hidrógeno negativo es para los hidruros, que después iremos viendo más adelante. El elemento negativo siempre va a la derecha y el elemento positivo siempre va a la izquierda. Clasificación de compuestos. Los compuestos se clasifican de acuerdo a la cantidad de elementos que los componen. Estos se dividen en binarios, ternarios y cuaternarios. A continuación, veremos cada uno de ellos con el subgrupo que les corresponde. En caso de los binarios, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros metálicos, hidrácidos, urosales, peróxidos y superóxidos. En ternarios veremos los hidróxidos, oxácidos y oxisales. Y en cuaternarios, oxisales básicas y oxisales ácidas. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Es necesario conocer cómo se nombra estos compuestos. Estas nomenclaturas están normalizadas por la IUPAC, que es la organización que se encarga de hacer justamente esto. Nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura usaremos prefijos y sufijos, en donde nombraremos primero la especie, luego el elemento con su prefijo y o sufijo a utilizar. Como ejemplo, yo utilicé al cloro, ¿sí? El cloro posee 4 números de oxidación: más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Para qué es necesario el uso de estos prefijos y sufijos? Es para poder especificar cuál de los 4 estoy usando, ¿no es cierto? Y poder diferenciar uno de otro. Bueno, ¿cómo se utiliza esto? En el caso de que tengamos 4 números de oxidación, hipo y oso serán para el menor de esto, ¿no es cierto? Hipo, cloroso. Para el siguiente, ¿no es cierto? Para el que ya no es el más chico, utilizaremos el prefijo oso. De ahí pasaremos a ico, ¿sí? Clórico. Y como última medida, para nombrar el mayor de ellos, ¿sí? Pereico. En este caso, perclórico, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, alguno que posea 3 números de oxidación? ¿Sí? Utilizaremos, no utilizamos el hipocloroso en este caso, suponiendo que no exista este más 1, y lo nombraremos como cloroso, clórico o perclórico, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos 2? En el caso de, no sé, por ejemplo, un hierro, ¿cierto? Que tengamos un hierro más 3
y un hierro más 2. ¿Sí? Bueno, para el más 2 utilizaremos el ferroso. ¿Sí? Y para el más 3 el férrico. ¿Sí? Ya que son las únicas dos opciones. Nomenclatura por stock. En esta nomenclatura utilizaremos números romanos. En la nomenclatura por stock se nombra primero óxido de elemento más, entre paréntesis, su número de oxidación en romano. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos el óxido de cloro. Se nombrará como óxido de cloro, como lo acabo de decir, pero entre paréntesis, el número de oxidación en el que está actuando, ¿sí? Que en este caso es 3, ¿sí? Óxido de cloro, 3. Igualmente en el hierro, ¿sí? Nomenclatura por atomicidad. En esta nomenclatura utilizaremos prefijos griegos. En la nomenclatura por atomicidad se nombra por cantidad cada elemento en griego, es decir, mono, di, tri, tetra, empezando por su especie. Empezamos por especie, trióxido de la nomenclatura griega, ¿sí? Cloro. Y así es en cualquier ejemplo que tengamos, bueno, dependiendo del elemento que sea. Compuestos binarios, óxidos básicos. Los óxidos básicos los veremos por sus dos métodos, método de ensamble y método de reacción química. Por el método de ensamble es la unión entre el catión metálico y el anión óxido, para darnos el óxido, ¿sí? Como dijimos, por el método de ensamble es un intercambio de su número de oxidación. En este caso, el 2 del óxido y acá el valor que corresponda al número de oxidación del catión metálico, ¿sí? Bueno, un ejemplo es el óxido férrico, ¿sí? Tenemos el catión férrico, el anión óxido, se produce un intercambio, ¿sí? De sus números de oxidación y para que nos dé, bueno, el óxido férrico, ¿sí? Fe2O3. Bueno, y sus tres nomenclaturas: óxido férrico, óxido de hierro, trióxido de hierro. Como dijimos, por atomicidad se nombra cada uno de los elementos puestos en juego. Trióxido de dihierro. Por stock, óxido de hierro entre romanos 3. Y por tradicional, óxido férrico, terminación ico, ¿sí? Porque está trabajando con su mayor número de oxidación. Reacción química. Por reacción química, como dijimos, era la unión entre elementos o moléculas en estado libre. Entonces en este caso va a ser la unión de un metal con el oxígeno molecular, ¿sí? O2. Para que nos dé el óxido que corresponda. Como ejemplo, metal de hierro más el oxígeno me va a dar óxido férrico, ¿sí? Las mismas nomenclaturas, pero reaccionando de distinta manera. En una estamos trabajando con cationes y aniones y en el otro nada más con elementos o moléculas. En los conceptos a tener en cuenta, en los óxidos básicos siempre es metal más oxígeno, ¿sí? Distinto a los óxidos ácidos. Que bueno, en los óxidos ácidos es exactamente igual, pero en vez de un metal vamos a poner a reaccionar un no metal. Y en vez de llamarlos óxidos, los llamaremos como anhídrido, ¿sí? Es difícil de aprendérselo, pero anhídrido. Bueno, va a ser la unión de un catión no metálico más el anión óxido, para que me dé el anhídrido. Como ejemplo tenemos el cloro, más 3, más el anión óxido, para que me dé el anhídrido cloroso, ¿sí? Como dijimos, posee 4 números de oxidación. Este es uno, no es el menor, pero es el que le sigue, entonces es el cloroso. Óxido de cloro 3 o trióxido de dicloro. En el método de reacción química, ¿sí? Va a ser el no metal, como dijimos, más oxígeno molecular, me va a dar el anhídrido. Y si no, cloro gaseoso más oxígeno gaseoso. Bueno, esto es gaseoso por naturaleza, así que lo pueden encontrar así. Me va a dar el anhídrido cloroso, ¿sí? También se nombra de igual manera. Hidruros metálicos. Al igual que todos los compuestos, posee dos tipos de reacciones, ¿sí? Dos métodos.
Método de ensamble y método de la reacción química. Bueno, en el hidruro metálico es la unión del catión metálico más el anión hidruro, ¿sí? Anión hidruro porque trabaja con el hidrógeno, en este caso está trabajando como negativo. Entonces, como dijimos, el negativo siempre va a la derecha, ¿sí? Este 1 en realidad no se coloca, pero te lo pongo como para que te des cuenta. Bueno, y el hidrógeno N, que vendría siendo la carga del catión metálico, ¿sí? Un ejemplo es níquel con carga más 3, su mayor número de oxidación. Anión hidruro me da hidruro niquélico, ¿sí? Bueno, el hidruro es la única nomenclatura, ¿sí? No es la única que existe, pero es la más importante. Entonces, esta es la que vamos a ver. Y bueno, método de reacción química. Como dijimos, son elementos, es como una combinación de elementos en estado libre. Entonces vamos a poner el metal más hidrógeno y me va a dar el correspondiente hidruro, ¿sí? En este caso, níquel con su mayor estado de oxidación, hidrógeno molecular me va a dar hidruro niquélico, ¿sí? Hidruro niquélico. Eso fue un error mío. Hidrácidos. Hidrácidos o en realidad hidrácidos y hidruros no metálicos. Los di juntos porque la diferencia es muy poca y se los voy a estar diciendo ahora. En este caso es el protón, ¿sí? Protón me refiero al hidrógeno trabajando positivo. El protón más el no metal trabajando como negativo, como uro, ¿sí? En este caso, sí. Bueno, va a ser el hidrógeno positivo y como dijimos, negativo siempre a la derecha, en el caso acá del no metal. Protón más cloruro, sí, me va a dar esto. Que lo vamos a nombrar de dos formas, como ácido clorhídrico, en caso de que esté en estado acuoso, y si no como cloruro de hidrógeno, ¿sí? Cloruro de hidrógeno cuando está en estado gas, ¿sí? Y ácido clorhídrico cuando lo encontremos en estado en solución, en estado acuoso. Esa es la diferencia entre el hidrácido e hidruro no metálico. El hidrácido es esto. Esto vendría siendo hidrácido, ¿sí? Hidrácido. Y este es el hidruro no metálico, ¿sí? Hidruro no metálico. Bueno. Por el método de la reacción química, hidrógeno molecular, no metal, ¿sí? En estado molecular si es que es un gas. Si no, va a ser solamente el no metal. Para que me dé esto, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos hidrógeno molecular más cloro molecular, porque el cloro es molecular. Para que me dé ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno en el caso de que esté en estado gaseoso. Urosal. La urosal por el método de ensamble es la unión del catión metálico más la unión del anión no metálico, que nos va a dar este formato, ¿sí? En el que intercambian en este caso, el N del X de este lado y el N de la M de este lado, que es del metal. Como ejemplo tenemos al sodio y al cloro, ¿sí? El sodio positivo, cloro negativo, intercambian 1 y 1, ¿sí? 1 y 1, bueno, que no se ponen, ¿sí? Y nos da cloruro de sodio. ¿Cómo se nombra? El no metal, en este caso el cloro, cloruro, de el metal, que en este caso es el sodio, de sodio, ¿sí? Por reacción química. Como dijimos, por reacción química es una combinación de elementos o moléculas en estado libre, ¿sí? En este caso es el hidróxido, ¿sí? Que lo veremos un poco más adelante, más el hidrácido, ¿sí? Bueno, y me da la sal más agua. En este caso tenemos hidróxido de sodio. No tengas miedo cuando lo veas, ya lo vas a ver. Más ácido clorhídrico, ¿sí? Esto está en estado acuoso. Me da cloruro de sodio, ¿sí? Porque acá se produce un intercambio. Y esta acá se une con este hidrógeno y me da agua, o H2O. También se llama cloruro de sodio y bueno, el mismo formato de nomenclatura. Peróxidos y superóxidos. Bueno, peróxido y superóxido lo voy a dar muy por encima debido a que es un poco más difícil.
Y en el futuro vamos a hacer otro video, ¿sí? En el que te los vamos a explicar mejor junto a los próximos temas que vienen a continuación. Los próximos temas sí los vamos a dar un poco en profundidad, pero no tanto, ¿sí? Una mayor profundidad se hará en un próximo video. Bueno, peróxidos. En los peróxidos es la unión del metal, ¿sí? Con su carga más N, más el anión peróxido, ¿sí? Y acá te lo he puesto como para que lo veas, ¿sí? Bien. Anión peróxido, esto me va a dar metal con la carga del peróxido, ¿sí? Esta carga baja acá, más el oxígeno con la carga del metal. Como ejemplo tenemos al sodio más el anión peróxido. O sea, el catión sodio más el anión peróxido. Me da sodio 2 porque baja esta carga. Y el oxígeno 2, este 2, con el 1, ¿sí? Del sodio. Esto iría entre paréntesis y el 1. Pero como el 1 no hace falta ponerlo, lo sacamos y me queda en sodio 2, oxígeno 2, ¿sí? Como nomenclatura es peróxido del metal. En este caso, peróxido de sodio. Superóxidos. Bueno, los peróxidos y superóxidos no se dan con todos los elementos. Es solamente con algunos elementos. Y es dependiendo del tamaño del átomo, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco, como dije, en el próximo video. En el superóxido es el metal, ¿sí? Más el anión superóxido, que también te lo puse acá, ¿sí? Y me va a dar metal 1, porque esto es carga menos 1, baja acá. Y oxígeno 2, N, que es el N del metal. Por ejemplo, tenemos potasio más anión superóxido, catión potasio más anión superóxido, y me da superóxido de potasio, ¿sí? Igual que el peróxido, es exactamente igual, pero con superóxido. Superóxido del metal. Y eso es todo. Compuestos ternarios. En los compuestos ternarios se nos suma un nuevo grupo, ¿sí? Antes habíamos visto que nada más teníamos grupos oxígeno o óxido. Bueno, en este nuevo grupo tenemos el grupo oxidrilo, ¿sí? O también dicho grupo hidróxido. De cualquiera de las dos formas, depende de cómo te lo hayan enseñado, está bien dicho. Bueno, hidróxidos. Te lo voy a dar por método de ensamble, ¿sí? Que es catión metálico más grupo oxidrilo. En el que el oxidrilo siempre lo vamos a poner entre paréntesis con la carga del metal afuera. ¿Por qué siempre entre paréntesis? Porque si yo no pongo el paréntesis, este N me estará afectando al hidrógeno nada más. En cambio, esto es un grupo, o sea, están juntos. Entonces, se pone el paréntesis. Como ejemplo, tenemos la reacción entre el catión hierro férrico más el anión oxidrilo. Y esto me va a dar hidróxido férrico, ¿sí? Esta es la nomenclatura por tradicional y stock. Hidróxido férrico, ¿sí? Con terminación ico, ¿sí? Porque es la mayor del hierro. Más hidróxido, y como stock, hidróxido de hierro entre paréntesis y con números romanos 3. Bien. Bien, por reacción química es el óxido más agua. Y me va a dar el hidróxido. En este caso tenemos el óxido férrico, ¿sí? Aquí, más agua. Y esto me va a dar hidróxido férrico. También se nombra de la misma manera, tradicional hidróxido férrico. Por stock, hidróxido de hierro 3. Oxácidos. Compuesto ternario formado por catión hidrógeno y oxoanión. ¿Cómo formulo este oxoanión? ¿Sí? ¿Cómo lo formulo? El oxoanión tiene este formato, que es un no metal más el oxígeno, ¿sí? Con su respectiva carga. Todo esto es un anión. A este grupo se le llama oxoanión, ¿sí? Bien. Bueno, en este tenemos que poner, por ejemplo, el azufre, ¿cierto? Vamos a poner el azufre en el lugar del no metal y el oxígeno. Y debemos calcular la carga de este oxoanión. ¿Cómo vamos a saber qué es cada cosa? Este B, este C, este menos N. N
es la carga del oxoanión. Si el oxoanión es impar, o sea, si el número de oxidación del no metal es impar, vale 1. Siempre va a valer 1. Si es par, va a valer 2. Por ejemplo, si tenemos un azufre, ¿sí? El azufre tiene 4 y 6. Supongo que está trabajando con 6 positivo. Más 6. Más 6. Este 6, ¿sí? Es par. Entonces acá va a tener una carga de menos 2. Bien. Vamos a calcular C, el número de oxígeno que tiene este oxoanión. Es el valor de X, o sea, el valor del no metal, que es 6. 6 más N, o sea, N es la carga, 2. 6 más 2, 8, dividido en 2. Esto me va a dar 4. Bien. Entonces aquí vamos a tener 4 oxígenos. Entonces nos va a quedar SO4 con carga menos 2. Y ya tenemos formado nuestro oxoanión, sulfato. Bueno, y B, este B, ¿sí? Siempre va a valer 1. Excepto en piro o di, que vale 2. Y esto lo vamos a ver en el próximo video porque es más difícil. Nomenclatura. Como dije, acá era anión sulfato. Pero ¿cómo es esto? Bueno, es anión, o sea, la palabra anión más el elemento, en este caso azufre, sulf. Y acá tenemos dos números de oxidación, 4 y 6. ¿Cómo usamos? Es exactamente igual que en el otro. Sino que si está trabajando con 6, ¿no es cierto? Que es el mayor, es el ICO. Bien, es el ICO. Al estar trabajando con el mayor, en vez de ICO, no vamos a decir anión sulfico. No, es anión sulfato, ¿sí? A ICO lo vamos a cambiar por ATO. Si hubiéramos estado trabajando con el azufre 4, utilizamos oso. Y en vez de oso lo vamos a llamar hito. Qué difícil recordarlo. Bueno, hay una memotécnica que es oso bonito, pico de pato. Oso bonito, pico de pato. Menor a la menor, ¿no es cierto? Se le cambia por hito, a la mayor por ato. Bueno, en este caso formamos el anión sulfato, ¿sí? Anión sulfato. Y ahí queda. Método de ensamble. Por el método de ensamble es el protón más el anión, ¿sí? El oxoanión en este caso. Y me va a dar el ácido, ¿sí? En el que esto va a tener una carga de menos n, ¿sí? Y este menos n va a bajar acá, al lugar del hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno acá iría un 1 imaginario porque acordémonos que el 1 no se pone. Por ejemplo, como dijimos, sulfato más hidrógeno. La carga del sulfato es 2, que baja acá. Y acá el 1 imaginario del hidrógeno, H2SO4. Método de reacción química es un anhídrido, ¿sí? Que lo que era el anhídrido era como el óxido, pero en los no metal más el agua me da el ácido. Por ejemplo, anhídrido sulfúrico más agua me da ácido sulfúrico. Bien. Y eso es todo. Ahí quedaría. Bueno, la nomenclatura sea como ácido sulfúrico. Es ácido sulf, terminación ico. Ahora sí vamos a usar con ico, ¿sí? Lo de ato ito es solamente para nombrar el oxoanión. Para nombrar el ácido, en este caso el oxoácido, utilizamos el oso-ico. Bien. Bueno, como digo, ácido, elemento con prefijo y o sufijo. Oxisales. Compuesto ternario formado por catión metálico y oxoanión. Estas oxisales son exactamente igual que los oxácidos. Solamente que tienen la diferencia en que el otro tenía un catión hidrógeno y este va a tener un catión metálico, ¿sí? Método de ensamble. Vamos a tener el metal más M, ¿sí? Más el oxoanión con la carga negativa N. Siempre el negativo va a la derecha, ¿sí?
en donde la carga del oxoanión va a cambiarse con el metal y la del metal va a intercambiarse con el oxoanión. Un ejemplo es la del catión férrico más el anión sulfato, ¿sí? Bueno, como vemos, como dije, la carga del sulfato, ¿sí?, va a cambiarse por la del hierro y la del hierro va a cambiarse con la del azufre, con la del grupo sulfato. Entonces me va a quedar el sulfato férrico. ¿Cómo se va a nombrar? Se nombra como sulfato férrico, ¿sí? Y bueno, su forma de nombrar es el nombre del anión, ¿sí? En este caso sulfato, sin anión, ¿sí? Sulfato, más el elemento con el prefijo y o sufijo, en este caso férrico. Método de la reacción química. En este caso es el hidróxido más el ácido. Esto me va a estar dando una oxisal más agua. Un ejemplo de esto es el hidróxido férrico, ¿sí?, más ácido sulfúrico. Esto me va a estar dando, ¿sí?, sulfato férrico más agua. Se nombran exactamente igual, ¿sí? O sea, son los mismos compuestos, pero por distinto método. Y eso es todo. Compuestos cuaternarios. Los compuestos cuaternarios se dividen en sales ácidas y sales básicas. Las sales ácidas es un compuesto que resulta de la unión de un metal a un radical negativo, donde se encuentra el catión hidrógeno aportando +1. En este caso, aquí veremos el anión ácido, ¿sí?, donde tenemos el anión sulfato más el protón. ¿Para qué será este protón? Este protón marca la acidez, ¿sí?, de la sal ácida. Tenemos, y esto se nombra como sulfato ácido. Bien, sulfato ácido, nada más. O sulfato ácido, ¿sí? Esto se forma como el anión sulfato más el protón o catión hidrógeno y me da anión sulfato ácido o bisulfato, ¿sí? Para sales básicas resulta es un compuesto cuaternario que resulta de la unión de un no metal a un radical positivo, donde se encuentra el anión oxidrilo aportando carga -1. Este anión oxidrilo me está marcando la basicidad, ¿sí? Esto significa básico. Bien. Catión calcio, anión oxidrilo. Bien. Me va a dar el catión básico de calcio. Bien. Catión básico de calcio. Bien. Catión calcio más anión oxidrilo me da el catión básico de calcio. Oxisales básicas. Método de ensamble. En el método de ensamble de la oxisal básica es el catión básico positivo, ¿sí?, más un oxoanión. Un ejemplo de esto es como dijimos, el catión básico de calcio, ¿sí?, básico de calcio más el nitrato. Entonces esto va a dar nitrato básico de calcio. Bien. Recordad que siempre los compuestos se nombran de derecha a izquierda. Nitrato básico, siempre hay que ver este oxidrilo, de calcio. Bien. Y si contamos tenemos oxígenos, hidrógeno, calcio, 4. Compuesto cuaternario. Oxisales ácidas, ¿sí? Método de ensamble. El metal más el anión ácido. Bien. Con carga negativa, como habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, potasio positivo más sulfato ácido. Bien. Recordemos este hidrógeno. Y me quedaría sulfato ácido de potasio. Bien. Tradicional, sulfato ácido de potasio. Algunas cosas que hay que tener en cuenta al formar es que el número de oxidación de los cationes básicos debe ser siempre mayor o igual que 1. Bien. Y en el número de oxidación de los aniones ácidos, el número de oxidación tiene que ser mayor o igual
que -1. Bien. La carga total del anión ácido o cation no puede ser igual a 0. Si no, estaríamos creando una especie neutra, no útil para generar la sal. ¿Qué quiere decir? Que si esto es neutro, nunca voy a poder agregar un oxoanión, porque está neutro, ¿sí? Nunca se van a llegar a unir. Entonces siempre debo tener esta carga positiva, siempre llegar. Muchas gracias por ver este video, dale al like, suscríbete y ayúdanos a poder seguir haciendo videos para que vos puedas aprender. Muchas gracias, te da todo química por habernos visto. Un abrazo y hasta el próximo video.